Bienvenidos a la entrevista en línea en este viernes 26 de abril de 2013. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, nos escucha en GD Radio del Grupo Dutriz o nos ve en Canal 95 a las 9 de la noche en cable de Tigo. Ayer en sesión plenaria con 56 votos del bloque FMLN, GANA, PCN, PES y la fracción de disidentes del Partido Arena, aprobaron la reorientación de 360 millones de dólares de la siguiente manera: 26 millones para subsidio al gas, 19 para el transporte público de pasajeros, también de subsidio, desde luego, y 315 para la emisión de letras del Tesoro, conocidas como letes. De este tema vamos a conversar en los próximos minutos de la entrevista en línea, pero también sobre el estado de la economía de nuestro país, indicadores de CEPAL, indicadores del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros que apuntan a un bajo crecimiento para este año. Bueno, varios temas en agenda. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Membreño, él es un reconocido economista de nuestro país y también articulista de la prensa gráfica. Luis, bienvenido, un gusto. Gracias, William, siempre un placer estar aquí. Bueno, perfecto, Luis, para comenzar, reorientación de fondos. Hay ahí, bueno, desde luego dos lecturas, una es estrictamente política, con consecuencias evidentemente económicas, pero a ver, ¿por dónde comenzaríamos el análisis? Bueno, la verdad que esto ya se veía venir, ¿verdad? O sea, desde que Arena y todos los partidos le aprobaron al gobierno el año pasado la emisión de 800 millones de dólares, se sabía que 400 millones ya llevaban destino, porque era lo que en un inicio se pensaba que podía reclamarse del bono del 2023, que tenía una posibilidad de una redención anticipada en el 2013. Y como todos dijimos, pues nunca llegó ninguna solicitud de que le pagaran sus bonos anticipadamente a la gente. Entonces la autorización era que esos 400 millones los podía utilizar el gobierno para pagar anticipadamente letras del Tesoro, lo cual hizo el 4 de enero. Y esos 400 millones entonces pagó las letras del Tesoro que se vencían hasta en mayo, desde enero hasta mayo. Con eso el gobierno lo que ha ido haciendo es que ha ido emitiendo letras del Tesoro adicionales desde enero hasta la fecha, más o menos por 260 millones. O sea que de los 400 millones que redujo letras del Tesoro, ya solo hay una reducción de 140 millones, porque los otros 260 ya los tomó en préstamos adicionales. Entonces después se sabía que estos otros 400 millones necesitaban aprobación de 56 diputados, y esa fue toda la lucha que hubo internamente en la Asamblea Legislativa por lograr que diputados de Arena, al final de cuentas, aprobaran esto, con los 4 que se salieron primero y después con la última diputada que se salió, que ya obtenían ellos los 56 diputados, y todos los demás aprobaban esto, incluyendo al CD, al PDC y a GANA y al PCN. Entonces eso fue lo que se dio ayer, en el que ya ellos, después que se autorizó 40 millones para el Tribunal Supremo Electoral hace como un mes, entonces ahora ya se reorientan los 360 restantes de la manera que usted escribía. Entonces era algo natural. Ahora lo que pasa es que esos 315 millones que se van para pagar letras del Tesoro, va a ocurrir lo mismo. Las van a prepagar y después van a ir obteniendo letras del Tesoro adicionales para llegar al final de año nuevamente al nivel del año pasado, que fue 866 millones de dólares lo que tuvo el gobierno en letras del Tesoro totales ya de diciembre del año pasado. Entonces esa es una ficción de que se va a reducir deuda con esta cantidad de dinero que se les da, sino que simplemente se reduce temporalmente, pero luego el gobierno lo va tomando para pagar todas sus deudas y sus compromisos. Cuando comenzamos la entrevista, antes de comenzar la entrevista, le decía a Luis, le consultaba, más bien era mi impresión, que asumía de que con ese dinero, con los 315 millones de dólares, el gobierno de alguna forma tendría más gas en términos de recursos, pero me dice usted lo que va a alcanzar esto es hasta septiembre, un poco si nos explica eso. Sí, lo que ocurre es que el gobierno trae una deuda acumulada del año pasado. Cuando el gobierno dice necesitamos para pagar el transporte público, el subsidio del transporte público, y necesitamos para pagar el subsidio del gas, que ya no es subsidio del gas realmente, pero ha quedado con el nombre. Entonces, esas son deudas del año pasado, que no logró pagar. Pero además tiene lo que no ha pagado de este año. Bueno, entonces, lo que eso lleva es que probablemente esos 315 millones de dólares adicionales que tiene el gobierno que se le otorga, entonces más los 160 millones de dólares, más 140 millones de dólares más o menos que va quedando de letras del Tesoro que todavía no ha emitido, eso es lo que le va a permitir pagar deudas anteriores, pagar gran parte de lo que va a requerir para este año, porque recordemos que la recaudación está cayendo
también, o sea, en su tasa de crecimiento. Estamos teniendo una recaudación que lleva menos recursos de los presupuestados al gobierno, más o menos en un 11% en IVA, por ejemplo, que es la mitad de la recaudación, y todo eso entonces lleva a que el gobierno pues necesita más recursos. Y yo decía que probablemente esto les da suficiente gasolina, digamos así, para llegar hasta septiembre, pero siempre el último trimestre es el de mayores gastos. Entonces probablemente hacia finales de año vamos a estar viendo alguna forma adicional de emisión de deuda o alguna solución adicional que va a buscar el gobierno, porque todavía le queda el último trimestre del año y le queda el primer semestre o primeros 5 meses del próximo año, ¿verdad? Entonces esto sí les va a aliviar bastante la presión, pero no les va a resolver todo el problema. Ahora, pero entonces sí es un paliativo nada más, o sea, es algo así como para irla pasando. Sí. Ahora, lo que sí es que es bien importante que todos comprendamos es que en la medida que el gobierno va a tener 1.200 millones de dólares de déficit, ¿por qué 1.200? Porque 420 vienen de las AFPs todos los años. 400 millones que se le dio en enero, que son los primeros que estábamos hablando, y los 400 millones que ya le van a haber dado con esos 360 más los 40 que ya le habían dado para el Tribunal Supremo Electoral, el gobierno va a tener más de 1.200 millones de dólares en total de déficit. Eso implica que el déficit, lejos de bajar al 3% del PIB, como se había planteado por parte del Fondo Monetario en sus observaciones hace un poco más de un mes, cuando terminaron la misión última, entonces el déficit va a pasar del 4 al 5%, no del 4 al 3% del PIB. Y eso implica, cada punto del PIB son 240 millones de dólares. Eso implica que más o menos son 500 millones de dólares adicionales de gasto que va a haber este año, que es lo que estaba presupuestado y que es lo que el Fondo Monetario le indicaba al gobierno que debería de tener este año. Esos 500 millones de gasto extra y de endeudamiento adicional va a llevar a una baja en la calificación de riesgo del país. Pero entonces, ¿qué es lo que tendremos este año? Es decir, si están cayendo los recursos, los ingresos, se está aumentando la deuda, pero entonces, ¿ante qué se está exponiendo este gobierno? ¿O será que los cálculos están, como ha ocurrido en algunos momentos en el pasado, de alargar tanto la pita para que llegue hasta mayo del próximo año? Entonces este gobierno entrega y el otro que llegue, pues que se las arregle a como pueda. Definitivamente, o sea, lo que vamos a ver aquí es este gobierno más o menos tiene resuelta su situación, porque al final de la historia lo que puede hacer es lo mismo que hizo el presidente Saca y que ha manejado este gobierno en los últimos 2 años, es manejar una deuda de proveedores importante. Entonces lo que va a pasar es que de aquí a septiembre, digamos, va a haber pagado toda la deuda de proveedores del año pasado y años anteriores, porque también había parte del año anterior, más este año, pero va a comenzar a acumular deuda de ahí en adelante con proveedores. Entonces a mayo del próximo año, pues el próximo gobierno va a tener una presa importante de recursos ahí que no va a haber sido pagado, y entonces bajo una situación de un endeudamiento que supera ya el 60% del PIB, cuando es toda la deuda del sector público, incluyendo el financiero y el no financiero, entonces todo eso lleva a que el país tiene nulo margen para endeudarse adicionalmente, ¿verdad? Además, en la medida que no habría cumplido por tercer año consecutivo las metas con el Fondo Monetario Internacional, las posibilidades de obtener préstamos en el Banco Mundial, en el BID, a donde ya toparon gran parte de los cupos, pues va a ser muy difícil que el gobierno próximo pueda desembolsar recursos de ahí, y la emisión de nueva deuda puede hacer que la haga, pero va a tener un precio más alto, porque al bajar la calificación de riesgo, al incrementarse el riesgo del país, entonces hay que pagar una tasa de interés más alta. Entonces, todo eso va a dejar una situación muy complicada para el próximo gobierno. Si fue complicada la situación al inicio de este gobierno, para el próximo, el presidente Funes, su legado va a ser de una situación fiscal muy complicada para el próximo gobierno. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone
o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Estamos cerrando la semana en la entrevista en línea, reflexionando sobre la situación de la economía del país y también a partir de la última decisión que han tomado 56 legisladores en la Asamblea Legislativa del bloque constituido por el partido FMLN, GANA, PES, CN y también 5 legisladores disidentes del partido Arena. Pero bueno, Luis, esta parte entonces obliga a hacer algunas reestructuraciones entonces en el gobierno. ¿Cómo obtener más fondos? Cuando uno lee, por ejemplo, la proyección que presenta CEPAL, habla de un crecimiento promedio estimado del 2%, hay otras proyecciones que están más abajo y usted me las explicará enseguida, pero digo, todo esto implica menos ingresos fiscales. En la medida en que la economía crece menos, hay menos ingresos para el fisco, pero la deuda está creciendo. Entonces, ¿cómo pueden, hay que hacer malabarismo en esto o qué? Sí, definitivamente. La única forma de poder salir de este círculo vicioso en el que tenemos una economía que crece muy poco, que genera pocos recursos fiscales adicionales, que no puede compensar de esa manera la relación deuda-PIB porque no crece el PIB, ¿verdad? O sea, la economía. Entonces, la única forma de resolver esto es con mayor crecimiento. Entonces, lo que necesitamos es que esta economía crezca al 7%. Esa es la forma de poder resolver a largo plazo y a corto plazo el problema de El Salvador. Lo que ocurre es que cuando uno ve los indicadores que ya tenemos de enero, febrero y marzo, nos comienzan a mostrar que la economía está creciendo menos todavía. El año pasado pasamos diciendo todo el año de que cada mes que iba pasando la economía estaba creciendo menos que el mismo mes del año anterior. O sea, 2012 tuvo un crecimiento más bajo que 2011. Cuando ya vino a dar las cifras oficiales el Banco Central en marzo de este año, del crecimiento del año pasado, resultó que fue inferior. Pero lo que hizo fue que subió el crecimiento del año 2011. Entonces, ya cuando comparamos, entonces ya no era que el crecimiento del 2011 había sido 1.5%, sino que había sido 2%. Entonces, cuando se dio la cifra de 2012, fue inferior al 2%, pero similar al 1.5%, que fue 1.6%, la cifra que dio el Banco Central. Entonces, en realidad, si se hubiera mantenido el 1.5%, que supimos todo el año 2012, que había sido crecimiento del 2011, entonces la economía debió haber crecido al 1%, más o menos. Pero este año, lo que estamos viendo es una contracción mayor. Entonces, si dejamos que sigue siendo, que había sido el 1.5 en el crecimiento del año pasado, sabemos que este año va a ser menor. ¿Cuánto menos? Pues yo creo que va a ser inferior al 1 y podría llegar a ser 0 o negativo, ¿verdad? Así como se ven las cosas. Platicando con algunas personas en las últimas semanas me han dicho que en febrero y marzo tuvieron las peores ventas en la historia de sus empresas. Al menos 2 personas me lo dijeron. Y después, viendo las cifras de FUSADES ya del mes de marzo, nos indica que el indicador de ventas que ellos lo hacen a diferentes empresas es 0. O sea, no han crecido las ventas básicamente en febrero y marzo. Entonces, eso aunado a las cifras que ya estamos viendo de la recaudación fiscal, que viene cayendo la tasa de crecimiento, y en el caso del IVA está en negativo el crecimiento. Entonces, todo eso nos indica que la economía está en un proceso de desaceleración muy pronunciado. Y esto nos puede llevar a un crecimiento 0 o negativo en lo que vaya pasando el año, porque yo no veo ninguna condición que vaya a cambiar positivamente en el país para poder revertir esa tendencia. Venimos a un proceso electoral complicado, claro, en el que los que son gente que apoya al FMLN no les termina de convencer su candidato, los que apoyan a Arena no les termina de convencer su candidato, los que no están ni aquí ni allá no les convence Tony Saca. Entonces, cuando se comienza a ver eso y se ven las encuestas en las que todo esto se comienza a acercar mucho entre Arena, FMLN y quién sabe si Tony Saca, entonces todo eso va a generar desconfianza. Ahora, casi nunca los entornos electorales o preelectorales son los mejores para el desarrollo de la economía. Correcto. O sea, en
ningún país prácticamente ocurre que sea, digamos, el que presta mejores condiciones de crecimiento. Entonces, el escenario va planteando condiciones o variables bastante complejas, o sea, no sé si la palabra más adecuada, pero una especie de tormenta perfecta. Sí, la verdad que yo no veo cómo el país va a crecer este año si seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, si seguimos manteniendo estos candidatos presidenciales, si seguimos con un ataque bien claro hacia el sector privado, con leyes de medicamentos, con leyes contra la usura, con leyes de protección al consumidor que eliminan las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso va deprimiendo a los sectores en donde se van creando estas leyes que al final de cuentas no benefician a la población, afectan el crecimiento de los sectores económicos y todo esto va llevando a una contracción bien importante. Al ver las cifras de FUSADES, por ejemplo, vemos que hay una contracción muy importante en el sector de la construcción, hay una caída en el sector de la industria que habría venido creciendo, hay una caída pequeña en el sector de comercio y solo servicios crece. Vemos las remesas familiares que han caído este año en el primer trimestre. Vemos que las exportaciones solo han crecido 1.7%. Entonces todos los indicadores nos llevan, aunados a los de la recaudación que ya hablábamos, a que no hay un crecimiento probablemente en este primer trimestre en el año. Y agréguele a esto que Estados Unidos dio a conocer hoy que su crecimiento fue de 2.5% en el primer trimestre cuando las expectativas eran de 3%. Entonces todo eso pues no genera un ambiente internacional tampoco muy promisorio. En China, por el otro lado, se está hablando de que no hay un crecimiento acelerado, sino que viene desacelerándose. Todo esto está bajando los precios de las materias primas, está afectando a El Salvador y América Latina, el precio del café, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué está pasando en términos de crecimiento de América Latina? Porque viendo algunos indicadores uno dice, bueno, según las tablas y proyecciones para este año, Paraguay puede llegar al 11% de crecimiento, que sería el que más crecería en América Latina. Y luego siguen otros países, por ejemplo Panamá, con hasta 9 puntos. Y al final se ubica en la cola con 0.1, prácticamente con cero crecimiento, Venezuela. Pero, ¿qué es lo que está llevando entonces a que estos países, esas disparidades de crecimiento sean tan... Claro, cada economía tiene su propia dinámica, pero ¿por qué esas disparidades? Bueno, el caso, perdón, de Nicaragua, que se supone que puede llegar a crecer hasta un 5%. Claro, lo que pasa es que en muchos de estos casos de los países de América Latina, lo que les ha beneficiado en los años anteriores ha sido los precios de las materias primas que han sido muy altos. Pero en los últimos meses hemos estado viendo un desinfle del precio de las materias primas, comenzando por el precio del petróleo, siguiendo por el precio del oro, que ha caído pero significativamente, en 1.600 a 1.400 y pico, y había bajado hasta 1.300 y algo la onza. Luego el precio del café, que venimos de $300 a más o menos $140. El precio del azúcar, que estuvo a más de 30 centavos la libra hace un par de años y ahora está a 17 y algo, cerca de $18, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando gran parte de los ingresos de los países de América Latina está basado en las materias primas, entonces si estos precios se desinflan, entonces el crecimiento de estas economías va a ser inferior. Estamos viendo el caso de Brasil con un crecimiento muchísimo más bajo de lo que ha tenido, y después países como Venezuela, que tienen gran cantidad de petróleo, que no le va a ayudar un incremento en precios tampoco, etcétera. Entonces, pero tenemos elementos positivos como Panamá, que lleva una dinámica propia. Ahora, Paraguay es un efecto político que ha tenido después de el supuesto golpe de Estado, pero al final de cuentas fue un golpe de confianza el que se dio. Vamos a ver con esta elección presidencial que se acaba de dar si eso se mantiene. Nicaragua, pues con unas condiciones muy buenas en base al dinero venezolano, ¿no? Entonces habría que ver si ese dinero venezolano va a seguir fluyendo. ¿Usted creería que el caso de Nicaragua tiene esa excepción o excepcionalidad? Claro, porque recibe más o menos $600 millones al año anuales de regalos de Venezuela. La inversión extranjera crece como $1.000 millones, o sea que si le quitáramos eso, está más o menos igual que nosotros, con alrededor de $500 millones al año, lo cual para Nicaragua, que es menos de la mitad de la economía de El Salvador, pues es muy significativo. Pero si a esto le agrega los 600 millones de Venezuela, pues esto les ayuda a mantener un crecimiento de alrededor del 5%. Entonces, creo que si las condiciones internacionales no mejoran, como no parece que vaya a ocurrir en el próximo año, entonces, y que China se está desacelerando, entonces la demanda por estos productos se reduce, los precios se reducen, y esto afecta a los países que vendemos materias primas. De acuerdo. Vamos a ir a otra pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea.
¿Qué es la ley de medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bien, nos acompaña en nuestros estudios Luis Membreño, él, decíamos, reconocido economista de nuestro país y también articulista de la prensa gráfica. A ver, Luis, entonces, bueno, entramos a hablar en la parte de la economía a nivel latinoamericano, pero quiero que volvamos otra vez en el caso de El Salvador y con lo que ha ocurrido el día de ayer, un poco el impacto. ¿Cómo se traduce eso de lo que ha ocurrido ayer en la Asamblea Legislativa en el quehacer diario de la gente? O sea, ¿qué va a significar para la gente, para el común y corriente, esto que hemos presenciado? ¿O se seguirá manejando siempre como parte de la macroeconomía, pero desconectado un poco de lo que la gente siente o piensa? Sí, definitivamente que esto no va a tener un impacto sobre la gente, ¿verdad? O sea, va a tener un impacto sobre las empresas, por ejemplo, a las que les deben plata, ¿verdad? En la medida que paguen a los buceros, por ejemplo, el subsidio que les deben, en la medida que le paguen a los gaseros, en este caso debería ser realmente a los bancos, a los que les han financiado el subsidio, porque no han sido las empresas distribuidoras de gas por la forma como se ha hecho esta distribución del subsidio, ¿verdad? Que es darle una cantidad de dinero a la gente a través de su recibo de la energía eléctrica. Y además probablemente van a ponerse al día en más cuentas que no han podido pagar en los últimos 2 años, que han venido dejando proveedores atrasados. Entonces todo eso debería de poder dar un poco más de oxigenación a las empresas, ¿verdad? Que a quienes les deben. Pero muchas de estas empresas han tenido que financiar todo esto, entonces van a ir a pagar sus deudas, probablemente no les van a quedar utilidades porque ya van a deber todo eso por la cantidad de tiempo que el gobierno les adeudó. Entonces, básicamente se va a limpiar la mesa, ¿verdad? Pero no va a implicar una generación de empleo adicional, no es para proyectos de infraestructura que vayan a generar una reactivación del sector construcción, por ejemplo, tampoco, porque eso se maneja con otro tipo de fondos. Este año no tenemos Fomilenio, además. Entonces, lo que va a ocurrir probablemente es que esto lo van a ocupar para saldar deudas y también para la partida secreta, ¿verdad? O sea, hablemos las cosas como son, ¿verdad? Van a tener más recursos disponibles para que Casa Presidencial pueda hacer uso discrecional de todos estos recursos, más en vista de que el presidente Funes va terminando su periodo presidencial y van a tratar de resolver sus problemas de futuro también a nivel personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que no va a haber un impacto significativo en la economía, sino más bien en cuanto a resolver los problemas del ministro de Hacienda y las presiones que él tiene para pagar una gran cantidad de cosas. Y lo que sí lo va a llevar y le va a permitir es no hacer reducciones de gasto. Bueno, que eso es lo que sí se necesitaba que este gobierno hiciera, y les va a permitir tener un 5% del PIB de déficit, que no estaba previsto para este año, pero ni por cerca. El acuerdo de sostenibilidad era de 2.7% del PIB, el Fondo Monetario dijo que debería de ser 3% del PIB este año, y con esto llegaríamos al 5%, lo cual es significativamente muy alto. Entonces, todo esto al final de cuentas no va a generar un mayor crecimiento económico, no va a generar una mejora en las condiciones de vida ni en el empleo de los salvadoreños, por lo que simplemente es una repartición entre políticos de unos recursos que vamos a tener que pagar todos los salvadoreños en los siguientes años, ¿verdad? Porque son préstamos que se han obtenido. Ahora, mientras tanto, la deuda pública sigue creciendo. O sea, ¿eso es lo que tenemos o no? Pregunto porque, bueno, en alguna información que registramos justamente hoy en la edición impresa de la prensa gráfica, estamos diciendo que la deuda pública del Estado es de 13.370 millones de dólares, lo que es equivalente a la mitad de la producción interna total
y eso es tomando como referente la información del Ministerio de Hacienda. Es poco más de la mitad, porque 23.800 millones es el Producto Interno Bruto total. Eso implica que son 11.900 millones la mitad, y son 13.370. Eso es casi el 60% del PIB. Esto, William, es algo que nunca nos lo hubiéramos imaginado en El Salvador. Yo me acuerdo cuando en el tiempo del gobierno del presidente Flores, Juan José Daoud decía, la meta es no pasar del 40% del PIB, porque ya arriba del 40% vamos a tener problemas, etcétera. Pues ahora estamos en el 60% del PIB. Y como que nada, o sea, y seguimos gastando la plata como que si nos sobrara y como que si pudiéramos ir a conseguir más dinero el día de mañana, y simplemente es porque este gobierno dice, bueno, yo me voy, yo resuelvo mis cosas y le dejo el problema al siguiente. ¿Cómo sería esto, poniéndolo, aterrizándolo en una economía familiar? ¿En el uso de qué? ¿De una tarjeta de crédito? ¿Cómo se podría esto ubicar en un ejemplo más gráfico? Lo que esto quiere decir es que yo tenía, digamos que alguien gana $1,000, ¿verdad? Y tiene deudas por $500, ¿verdad? Y supongamos que antes eran de $400, después subió a $500, ahora está en $600 y creciendo, ¿verdad? Y no ve que tenga un incremento en ingresos ni nada. Ese dinero no lo ocupa para algo productivo, sino que lo ocupa para irse de viaje, lo ocupa para pagar la comida del mes, ¿verdad? Y al final de cuentas no tiene un incremento de ingresos que le permita hacer frente a esas deudas en el futuro. Entonces lo que hace es topar las tarjetas de crédito, ya las tiene sobregiradas porque ya están por arriba del límite que deberían de haber tenido. Y entonces el problema es, ¿y de qué voy a vivir el próximo año? Pues porque esto me da para este año, pero ¿y el próximo? Ya no tengo acceso a crédito, mis ingresos no están subiendo porque no estoy buscando un mejor trabajo, no estoy teniendo la capacidad de generar más ingresos de otra manera. Y la familia le está creciendo, es decir, puede tener, digamos, más hijos, habrá más demanda de ropa, de comida, de calzado, que es el equivalente a tener a una población que va en crecimiento. Claro. Y además sus hijos van creciendo, entonces el colegio es más caro cada vez, claro, a medida que van pasando a grados más altos, etcétera. Entonces, y el correr natural del tiempo es que las cosas son más caras, ¿verdad? Entonces sí, o sea, al final de cuentas la familia pues no aguanta y tiene que hacer entonces un recorte de gastos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es que ya no puede seguir gastando de esa manera. Luis, ¿y qué es lo que ha pasado en los últimos años en el país? Digo porque en el pasado, bueno, uno escuchaba las declaraciones de los dirigentes del FMLN cuando era oposición y se escandalizaban con este tema de la deuda, es decir, hablar de 40, 45%, 50, 55 era una cosa, era prácticamente un pecado, o sea, y la verdad es que cualquiera se asusta por un ingreso, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que ahora nadie está diciendo mucho de esto. Dice que es impresionante cuando se hablaba de que la deuda era 38% del PIB, 39% del PIB, que fue más o menos con lo que terminó el presidente Flores. Y eso fue por toda la reconstrucción que hubo que hacer en aquel tiempo de 2.000 millones de los terremotos. Pero ahí el FMLN se llenaba la boca diciendo que ellos no iban a aprobar un peso más de deuda porque eso era endeudar las futuras generaciones, porque el país ya no tenía capacidad de pago, que no sé qué. Pues todo eso se les olvidó. Pero lo más triste de todo es que Arena no ha sabido ser oposición. O sea, porque usted tiene al FMLN que hoy está en el gobierno y entonces se le olvida porque le conviene de que claro, necesita el endeudamiento. Han logrado organizar de tal manera la Asamblea Legislativa o reorganizarla, llamémosle así, ¿verdad?, con la cantidad de diputados que le quitaron a Arena, que creo que fueron 16 en la legislatura anterior, y con los 5 de esta legislatura, ellos han logrado constituir una mayoría de los 56 diputados con los que les aprueban todo. Entonces, el problema es que Arena, cuando tuvo la llave de la mayoría calificada, que fue el año pasado, le aprobó estos $800 millones al gobierno. Entonces, eso es lo que no debió haber hecho Arena, ¿verdad? Porque lo hizo contra un acuerdo de sostenibilidad fiscal que en ningún momento le iba a respetar el gobierno, que no tenía cómo obligar a Arena para que lo cumplieran, y menos aún después de que se le fueron unos 5 diputados que le permitían tener la mayoría calificada. Entonces, los problemas es que Arena no ha podido ser una oposición inteligente, firme en cuanto a no darle el dinero al gobierno, y luego no ha podido mantener una cohesión interna que les permitiera mantener la llave de la mayoría calificada. Entonces, al final de cuentas, hoy estamos a merced de todos estos políticos constituidos en este bloque que tiene 56 diputados que pueden hacer lo que quieran.
pueden aprobar todo lo que quieran, el endeudamiento adicional que se les pueda ocurrir y todo lo demás. Pues entonces el problema es que estamos ante un poder político absoluto en el que el gobierno y el FMLN controlan el ejecutivo, controlan el legislativo, controlan de alguna manera ya el judicial también con el presidente y con los otros magistrados que ellos eligieron. Lo único que no controlan es la sala constitucional. Entonces, es lo único. Sí, es lo único. Aparte de eso, bueno, la Corte de Cuentas está en discusión ahorita, ellos habían nombrado su gente también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que cuando un partido político tiene el poder absoluto en un país, esto se vuelve una dictadura, pues. O sea, y la población no tiene nada que decir, ni que protestar, ni puede oponerse a nada porque no tiene elementos legales con los cuales ejercer un poder ciudadano que evite que nos sigan endeudando, que sigan llevando a la debacle al país como lo están haciendo. Pues. Bueno, es inevitable entrar a hablar a la parte política y creo que de eso conversamos en los próximos minutos, sobre todo porque tenemos elecciones el 2 de febrero de 2014. Hablaremos de esto después de la pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, Luis, y en medio de todo esto del estado de la economía, de cómo se plantea el bajo crecimiento, de esto que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, ¿cómo se va perfilando todo esto frente a las elecciones de 2014? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo se observa? ¿Hay un panorama bastante difuso o no? Yo creo que lo que queda claro hasta el momento es que hay 3 candidatos importantes que ya están compitiendo. 2 con una fórmula completa y uno todavía esperando completar su fórmula. Lo que dan los números iniciales, llamémosle así, porque la campaña está comenzando realmente después de Semana Santa, es que Norman Quijano ha caído muchísimo desde el momento de su elección hace un año como alcalde de San Salvador, que Sánchez Serén no levanta, o sea, Sánchez Serén se mantiene más o menos a los mismos niveles de popularidad de antes. Norman se le acerca mucho porque baja, ¿verdad? Y después Tony Saca tiene el problema de que no tiene partido político ahora, o partidos políticos fuertes que le ayuden a obtener una base de votos independiente de lo que él tiene personalmente. Entonces él todavía se mantiene relegado en varias de las encuestas, a pesar de que una lo acerca más, pero en el fondo lo que tenemos es 3 candidatos que nos llevan a una segunda vuelta, ya sea que el orden sea uno u otro. Probablemente al día de hoy tendríamos a Arena y el FMLN entrando a una segunda vuelta, lo cual no es garantía de aquí hasta el final de las elecciones, porque puede cambiar eso, pero hasta el día de hoy así es. Y en segunda vuelta, pues probablemente tiene poco de dónde jalar votos adicionales a Arena, porque el FMLN tendría más posibilidades de hacer una alianza con Tony Saca y ese grupo de partidos políticos, por lo que es bien difícil que Arena pueda ganar en una segunda vuelta. Entonces, todo ese escenario que es inicial ahorita, ¿verdad?, pues nos lleva a una incertidumbre sobre qué es lo que puede deparar para el país en los siguientes 5 años de presidencia. Ya, ¿y podría ocurrir eso, que Tony Saca pueda entrar en una alianza con el FMLN y no con Arena?
Digo, hasta dónde, por ejemplo, puede ser que los votantes, que los potenciales votantes de Tony Saca puedan terminar entonces votando por un partido de izquierda, o sea, entendiéndose que puede ser un voto más conservador. Mire, ellos han tenido una alianza en los últimos 4 años, ¿verdad? Porque el bloque que ha permitido manejar la Asamblea Legislativa, aprobándoles todo lo que quisiera el presidente Funes y el FMLN, ha sido GANA, el PCN, el PDC, el CD bastante se ha ido plegando porque solo tiene un voto, y los diputados disidentes anteriores y actuales de Arena. Entonces, ese bloque lo que ha hecho es aliarse al FMLN. Entonces, a mí no me extrañaría que en una segunda vuelta se vayan hacia el FMLN, pues porque recuerde que en Arena expulsaron a Tony Saca. No quieren a Tony Saca, y Tony Saca y su gente no quieren a Arena, pues justamente por todas esas razones. Entonces, es más probable que ellos se alíen con el FMLN que con Arena. Ahora, si la gente votaría, entonces yo creo que ahí hay dos cosas. Uno es que puede influir en un porcentaje importante, no diríamos mayoritario, pero importante de personas, que Tony Saca les diga que voten por el FMLN y que hubiera un acuerdo ahí, una alianza que tuviera ciertos beneficios para ese grupo de gente. Yo diría que un porcentaje importante no votaría en una segunda vuelta, pero los que votan van a votar más a favor del FMLN que a favor de Arena. Entonces ahí es donde Arena tiene que pensar bien en su estrategia de segunda vuelta, porque tal vez Arena hasta el momento había pensado que podía ganar en primera vuelta, lo cual ya es algo que no va a ocurrir. Entonces Arena, si quiere ganar en segunda vuelta, la tiene bien difícil, y por lo tanto debe pensar en una estrategia de construir alianzas y aliados para una segunda vuelta. Pero hasta el momento yo creería que quien tiene más posibilidades de ganar en una segunda vuelta sería el FMLN, a pesar de su candidato, ¿verdad? Porque si tuvieran un buen candidato, pues sería más fácil para ellos el obtener un triunfo, pero a pesar de su mal candidato, todavía tienen oportunidades de ganar en segunda vuelta. Ahora, se mantendría, se pueden observar que están en firme las candidaturas. Digo, quien se atreva a dar un paso en términos de cambiar fórmulas no es arriesgado, no es muy temerario a estas alturas, o hay suficiente tiempo para que cualquiera de los tres, o sobre todo Arena, FMLN, diga voy a cambiar candidato. Miren, en política todo es posible. Yo he venido oyendo del cambio de candidaturas, y yo he estado a favor además del cambio de candidaturas en ambos partidos. O sea, yo he sostenido que el FMLN y Arena tienen que cambiar candidato desde el año pasado. ¿Por qué el FMLN también y Arena? Pues porque al final uno de los dos va a gobernar probablemente. Y lo que necesitamos es que sea el mejor de cada uno de los partidos políticos, y gente que no sea extrema, ¿verdad? Gente que pueda construir una cierta visión de nación con la que podamos trabajar todos, ¿verdad? Y en la que pues todo el mundo sienta que cabe y que se puede hablar y se pueden discutir las cosas y se puede buscar el bien común, ¿verdad? Entonces yo sí veo la posibilidad todavía de cambios de candidaturas. La verdad que queda bastante tiempo todavía. La campaña recién está comenzando, pero hay mucha gente que le da miedo dentro de los partidos políticos, y por el otro lado hay argollas que ya se entronizaron, ¿verdad? Y no quieren que los toquen tampoco, pues. Es decir, hacer un cambio también puede significar dividirse más a un partido político, en algún caso. O unirlos, ¿verdad? Porque recuerde que hacia adentro de los partidos es una cosa y hacia afuera es otra cosa, ¿verdad? Porque hacia adentro cada quien está cuidando su medio metro, ¿verdad? Pero afuera, que son la gran cantidad de votantes, la gente está esperando mejores candidatos y mejores opciones por quién votar. Pues entonces yo creo que al final de cuentas, en cuanto a votación, puede significarles algo mucho mejor al que se atreva a dar el paso. Le dejo plantear la pregunta para el siguiente bloque de la entrevista, y es ¿qué tanto pesa la figura de la persona, es decir, del candidato presidencial, en hacer cambios o no hacer cambios en un gobierno? O digamos, ¿cuál puede ser la diferencia entre que no sea un Sánchez Serén, sino que sea un, no sé, Gerson Martínez u otro candidato? Vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, Luis, dejaba la interrogante. Un poco es, claro, tenemos aquí en el país una visión bastante presidencialista, ¿no? O sea, el candidato a la presidencia, el presidente tiene mucho peso en este país, pero uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto la estructura de los partidos no termina pesando sobre un candidato, sobre un presidente? Y en este caso, ¿cuánto puede variar o no el que no sea Sánchez Serén en el caso del FMLN y puede ser un Gerson Martínez, o en el otro caso no sea un Norman Quijano, sino otro candidato? Mire, yo creo que los candidatos son muy importantes, más cuando ya han estado en campaña casi que un año cada uno, ¿verdad? Y que son gente que son elementos de partido político, pues o sea, ellos han estado muchísimos años. Sánchez Serén es fundador, Norman Quijano, si no es fundador, es una persona que ha estado muchísimos años, ha sido diputado por otra gran cantidad de tiempo en la Asamblea Legislativa, etc. Entonces es gente que conoce bien su partido político, tiene mucho apoyo en las estructuras del partido. Ahora, la única forma que se les puede retirar a estas personas es que ellos estén dispuestos a renunciar, que ellos digan, bueno, por razones de salud, o porque en realidad por inconveniencia, o porque ya no quiero, o por la razón que sea, me retiro. Bueno, eso daría una tranquilidad adentro del instituto político y permitiría entonces buscar un nuevo candidato o presentar un nuevo candidato. Pero si estos dos candidatos, tanto Norman Quijano como Salvador Sánchez Serén, no renuncian, entonces sí puede haber fracciones y fraccionamientos muy delicados al interior de cada uno de estos partidos políticos, que entonces sí los puede llevar a una debacle y a que sea peor la medicina que la enfermedad, ¿verdad? Entonces creo que sí tiene que ser de consenso. Ahora, debería de ser personas que entiendan que ellos no van a poder ganar y que en bien de su partido, de ellos mismos y del país, que deben de huecar, pues, ¿verdad? Entonces creo que es complicado, pero es factible. Estaba pensando un poco en el caso del FMLN, Salvador Sánchez Serén, muy pegado con socialismo siglo XXI, con el expresidente Chávez. Ahora, bueno, participó muy activamente en la toma de posesión de Nicolás Maduro. Venezuela en una situación bastante complicada, no se sabe qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, en los próximos años. Digo, en términos incluso de una estrategia de campaña y todo eso, puede ser bastante vulnerable Sánchez Serén. Claro. Por esa proximidad, lo que no ocurriría con otro candidato. Lo que pasa es que mientras Chávez estaba vivo, mientras toda esta cantidad de recursos fluía hacia el FMLN a través de Alba Petróleos y todo esto, ellos podían llevar a un Sánchez Serén que representaba esa opción y que daba confianza a los cubanos, que daba confianza a los venezolanos, y por lo tanto era la opción, pues, y con el dinero que tienen y que tenían, y que el flujo adicional que podían tener, entonces ellos sentían que podían ganar con un Sánchez Serén. El problema es que la ola dio la vuelta, ¿verdad? O sea, en la medida que muere el presidente Chávez en Venezuela y que Maduro no es una persona que tiene el liderazgo y la capacidad del presidente Chávez, y además los problemas económicos de Venezuela, entonces ese replanteamiento en Venezuela debe llevar a un replanteamiento del FMLN, pues, en el sentido de decir, bueno, entonces ya no podemos abrigar el socialismo del siglo XXI porque tiene sus días contados, pues, o sea, son 6 años, son 3 años, lo que sea, o sea, pero no tiene una perspectiva de largo plazo. Entonces, lo que ellos tienen que analizar ahora es, bueno,
Si esto cambia, entonces tenemos que estar más cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos que estar más cerca de los organismos multilaterales, ya no nos podemos pelear con el establishment, ¿verdad? Con lo establecido en el mundo, ¿verdad? Ahora, pero entonces, ¿qué estamos hablando? De que pueden volver a una posición, una actitud de mucho más pragmática, tomar una decisión en la que, tener que revertir algunas decisiones tomadas. Sí, o sea, es volver a un escenario tipo Mauricio Funes con mayor participación del partido, llamémoslo así, ¿verdad? O sea, en el sentido de que necesitan dar una imagen de alguien más moderado que lo que muestra y lo que es el señor Salvador Sánchez Serén, y alguien más joven también, alguien que puede inspirar más confianza. Ahora, entonces estamos hablando de que evidentemente hay repercusiones de lo que está pasando en Venezuela, en El Salvador. Definitivamente, o sea, desde que Maduro viene y acusa a la derecha salvadoreña de estarlo queriendo matar y de todo, es porque El Salvador tiene una vinculación muy importante con Venezuela. Y por el otro lado, pues es obvio que el FMLN depende financieramente de Venezuela de una manera importante. Y recordemos que los cubanos son los que están detrás, pues, o sea, si el FMLN de los 60s ha tenido una relación muy estrecha, y todos sus dirigentes actuales con Fidel Castro y con todo el grupo de comunistas cubanos, ¿verdad? Han sido una relación muy estrecha, y aquí el Partido Comunista y las FPL son los que se quedaron con el FMLN, pues entonces esa vinculación se mantiene, y esa se lleva a Venezuela, que ha sido el patrocinador de Cuba y de todo el modelo, ¿verdad? Y por lo tanto ha sido la nueva estrategia de aquel comunismo de aquel tiempo a un socialismo del siglo XXI financiado de esta manera. Pero entonces no ve usted, Luis, que sea nada remoto el hecho de que el FMLN pueda estar haciendo este análisis, estas consideraciones, y por lo tanto la especulación, el rumor, que hay que decirlo claramente que es un rumor, una especulación de que puede haber un cambio de candidato presidencial incluso en el FMLN, pueda ser muy real. Pues mire, yo no descarto nada, o sea, yo creo que todo es posible. En política todo es posible, y queda bastante tiempo, o sea, cuando uno ve que quedan 7 meses de este año más 1 y pico del otro, o sea, son más de 8 meses, y la campaña política y la inscripción de candidatos comienza 4 meses antes de las elecciones, o sea, en octubre, o sea, aquí a octubre se puede presentar cualquier fórmula presidencial. Entonces, que hay tiempo, que hay capacidad de construir una imagen, y es más fácil vender una imagen de alguien diferente, más cercano a lo que la población quiere, que cambiar la imagen de alguien como Sánchez Serén, que la gente ya tiene una preconcepción bien clara de cómo es, y por lo tanto es más fácil que suba alguien nuevo que pueda subir un candidato actual como Sánchez Serén. Sí, porque resulta interesante el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Sánchez Serén, pesan más las opiniones negativas sobre él que las positivas, sí, lo que no tiene el candidato a la vice Óscar Ortiz, por ejemplo. Correcto. Ahí es más fácil construir sobre un candidato que no tenga tanto negativo, construir el positivo, que alguien a quien hay que quitarle el negativo y poder construir después algo positivo. Pues entonces yo creo que están a tiempo todos los partidos políticos, y aquí estarían abiertas todas las opciones, porque Tony Saca tomó una decisión en base a lo que Arenas y el FMLN habían tomado de decisión de candidatos. Si estos partidos o uno de ellos decidiera cambiar, esto llevaría a una reflexión a los otros dos, ¿verdad? Y pudiera ser que en un momento dado, si Arena y el FMLN tomaran una decisión de cambiar candidatos y que fueran mejores contrincantes, digamos así, porque Tony Saca se retirara también, pues. Entonces aquí esto cambiaría todo el tapete y todos los escenarios bajo los cuales se ha establecido esta carrera presidencial, con 3 candidatos que cada quien ha evaluado el uno al otro, pues. Bueno, pero es interesante porque estamos hablando de que un cambio de candidatura en cualquiera de los dos partidos mayoritarios, Arena y FMLN, tendría evidentemente repercusiones, o sea, habría una especie de efecto dominó, sí, y eso es inevitable, o sea. Sí, o sea, usted cuando va a una carrera, usted ve contra quiénes va a correr, ¿verdad? Claro. Si usted ve que usted le puede ganar a este y a aquel, usted dice, pues vamos, ¿verdad? Pero si usted ve que usted no le puede ganar a este o a aquel, pues dice, ¿verdad? Pero si usted ve que hay 2 corredores y usted dice, yo estoy aquí afuera viendo, ya vi los tiempos de este, mi tiempo está aquí, entonces me meto a correr. Pero si después le ponen otros 2 corredores diferentes que corren más rápido que usted, dice, mejor ya no voy, ¿verdad? Porque no voy a invertir toda esta cantidad de plata, mejor hago una alianza con uno de estos y mejor me voy ahí y ya voy subido sobre el carro ganador, pues. Entonces, todo esto lleva un replanteamiento, o sea, porque las estrategias dependen de quién vaya como candidato, pues. Ya, y bueno, vinculando todo esto a la parte económica,
¿Qué pueda pasar entonces después de la elección del 2 de febrero? O sea, ¿qué se plantea? ¿Cuál es el reto, el desafío que se plantea para quien asume en todo caso la presidencia el 1 de junio de 2014? El que va a recibir la presidencia va a recibir lo que estábamos hablando, una situación muy complicada, pero sería más fácil de enfrentar la situación, sea quien sea el que gane, si son gente más moderada, gente con la que se puede dialogar más, con las que no van a venir a imponer ideas del socialismo del siglo XXI, personas que sean más amigables a la inversión extranjera, al sector privado, a la inversión nacional. Entonces todo eso puede generar un boom de confianza y entonces todo lo que estábamos hablando de una situación bien complicada se puede revertir, se puede generar una gran cantidad de inversión en el país, eso genera más recursos financieros, eso reduce la deuda a PIB y por lo tanto la solución se da, ¿verdad? Tiene que haber un ajuste fiscal obviamente en los primeros 2 años del próximo gobierno, pero se vuelve más fácil y más factible el país, mientras que con los escenarios que tenemos ahorita es bien complicado. Porque ahora, cualquiera de los 3 candidatos, perdón Luis, cualquiera de los 3 candidatos que están, si al final esto es lo que tenemos en la próxima elección y de estos 3 sale el futuro presidente, ¿qué se plantea para el país entonces? Algo muy difícil. O sea, yo no creo que ninguno de ellos sea capaz de trascender a su grupo de votantes. O sea, creo que ninguno tiene la capacidad de gobernar realmente como estadista al país y que ninguno tiene la habilidad para poder hacer y lograr esos consensos nacionales que se van a requerir. Y al final de cuentas lo que se requiere es confianza para atraer más inversión, para poder generar más empleo, para generar más impuestos y para poder comenzar a resolver los graves problemas que tiene el país por este deterioro en el que hemos estado en los últimos años, que trasciende, claro, a este gobierno. O sea, este gobierno solo ha deteriorado más la situación, pero ya venía del gobierno de Tony Saca y aquí podemos irnos al 96. O sea, yo no estoy hablando de este gobierno solamente, pero estoy hablando de que esa es la realidad de este país y que lo que se necesita es un verdadero estadista con un equipo de gente muy bueno que permita trascender a su partido político. Bueno, es interesante. Vamos a hablar más adelante, a lo mejor dentro de un par de meses hay nueva información en la parte política, desde luego, y el análisis de la economía. Gracias, Luis. Gracias, William. Siempre un placer estar con usted. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les invito a que nos acompañe el próximo lunes en la transmisión en tiempo real a las 8 de la mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Will Salgado, el alcalde de la ciudad de San Miguel. Obviamente el tema central que tiene que ver con la eliminación de su visa norteamericana y otros temas también vinculados a la alianza electoral o política para la elección de 2014 junto con el Partido Gana o Elías Antonio Saca. Hablaremos de todos esos temas con Will Salgado el próximo lunes. Que descansen el fin de semana.